se va a explicar el tema ecuación general de la circunferencia. Tenemos el problema inicial donde se nos pide que elaboremos en el plano cartesiano la figura que está determinada por la expresión algebraica que está aquí. Pero como sabemos que estamos trabajando con problemas acerca de la circunferencia, el dibujo que nos va a salir a partir de esta regla de correspondencia es una circunferencia. Ustedes pueden observar que la apariencia de lo que se va a trabajar algebraicamente es un poco diferente, pero la idea principal es que la expresión que tenemos acá la llevemos a esta forma, donde h y k son las coordenadas del centro de la circunferencia y r es el valor del radio para la circunferencia. Entonces todo lo que está aquí, aplicándole métodos algebraicos, lo vamos a llevar a esta forma. Entonces veamos cómo vamos a hacer. Hemos reescrito nuevamente la expresión algebraica que vamos a trabajar. ¿Qué le vamos a hacer? De esto, ¿qué es lo que se obtiene? Un trinomio. Entonces hay que ver cómo factorizamos el x al cuadrado con el 4x para llevarlo a una apariencia como está aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir los términos con x a la par y los términos de y también a la par, para observar de qué forma lo podemos convertir a la apariencia que nos pide acá. Vamos a aplicar el método algebraico completar cuadrados para que esta parte de acá se pueda generar un paréntesis como el que está aquí y igual con y. Entonces lo que haremos es lo siguiente: para completar un cuadrado, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Debemos dividir el coeficiente de x entre 2 y esto lo elevamos al cuadrado. Pero para que la expresión no se afecte, esto lo tenemos que sumar y también lo tenemos que restar. Entonces pueden ver acá, esto lo sumamos y lo restamos, y esto es lo que va a convertir a nuestros términos con x en un cuadrado para que podamos extraer las coordenadas del centro. Continuamos aquí con respecto a y. Aplicamos el mismo método. Vamos a dividir el coeficiente de y, lo vamos a dividir entre 2 y eso mismo lo elevamos al cuadrado y lo vamos a sumar, y también esa misma expresión la vamos a restar para no afectar a lo que ya tenemos escrito. ¿Qué nos hace falta agregar aquí? Nos hace falta el 1 que ya estaba en la igualdad. Después de esto que hemos planteado hay que resolver. Resolvamos acá para verificar qué es lo que nos empieza a quedar con respecto a x. 4 entre 2 es igual a 2, lo elevamos al cuadrado, es 2 por 2 y esto nos queda 4. Como esta expresión es exactamente igual a la de acá, de esto también nos queda 4. Y reescribimos lo demás con respecto a la y. ¿Qué nos queda acá? Vean, 2 entre 2 es igual a 1. Y 1 al cuadrado es 1 por 1. Y 1 por 1 es igual a 1. Entonces de aquí nos queda 1 menos 1. Porque de aquí también nos va a dar exactamente lo mismo. Más el 1 que ya estaba. Entonces, al haber calculado lo que nos iba a dar aquí, podemos estar completamente seguros que si agrupamos estos factores, ¿qué es lo que vamos a obtener?
vamos a tener un cuadrado perfecto y vamos a poder generar esta apariencia para poder extraer las coordenadas del centro de la circunferencia. Del paréntesis, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda x más, sacamos la raíz cuadrada acá, esto es igual a 2, y lo elevamos al cuadrado, menos 4, más, ¿qué es lo que nos va a quedar de aquí? De aquí también se puede factorizar y nos queda de la siguiente forma, al cuadrado. Es decir que aquí tenemos el trinomio y aquí lo estamos llevando a su manera más simplificada, menos 1 más 1 igual a 0. Entonces, como pueden ver, de lo que teníamos acá, tanto para x y como para y, ya más o menos vamos obteniendo la apariencia de la fórmula donde podemos observar las coordenadas del centro de la circunferencia. Después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dejamos los paréntesis en la parte izquierda y los números los vamos a trasladar a la parte derecha de la igualdad. ¿Qué es lo que vamos a trasladar? Pueden observar, tenemos un 1 negativo, un 1 positivo, de aquí se cancela y este número que está negativo lo trasladamos y se hace positivo. Y después de esto, en el siguiente paso, que es lo que nos queda, dejamos esto aquí y este número lo vamos a reescribir como 2 al cuadrado. Recuerden que lo que queremos ver son las coordenadas del centro y el valor del radio. Pero en este paréntesis hace falta algo porque debe de estar, por ejemplo, y menos un número igual acá x menos un número. Así es que esta parte de aquí lo vamos a reescribir y nos va a quedar x menos el 2 al cuadrado. ¿Por qué hicimos esto? Porque obligatoriamente en la fórmula donde están las coordenadas del centro de la circunferencia, este menos es como de fórmula, el número que se va a considerar para el centro es menos 2 e igual aquí el número va a ser 1 positivo. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del centro de esta circunferencia? Es menos 2, 1. ¿Y cuánto vale r? R vale 2. Entonces, con las coordenadas del centro y el valor del radio, podemos elaborar la gráfica de la circunferencia. Entonces, vamos a elaborar la gráfica de nuestra circunferencia. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el punto que es el centro. Tiene en x menos 2. Entonces en x nos ponemos en menos 2 y en y es igual a 1. Entonces nos queda aquí menos 2 y en 1 con respecto a y. Después de ubicar el centro vamos a ubicar algunos puntos. Por ejemplo, el radio me indica que hay 2 unidades hacia arriba por donde va a pasar la circunferencia. Sería acá 1, 2. Entonces hay 2 unidades hacia acá, menos 1 y en 0. Entonces el punto queda aquí. 2 unidades a la izquierda queda en menos 4 con una altura de 1 y 2 unidades hacia abajo. Está en 1, llega a 0, llega a menos 1. Entonces el punto queda más o menos ahí. Y luego nada más hay que trazar la circunferencia. Entonces aquí nos queda el dibujo de la circunferencia que tiene centro menos 2,1 y radio igual a 2. Tenemos un segundo ejemplo para este tema. Se nos pide que de esta ecuación elaboremos la gráfica de la circunferencia. Lo que debemos hacer es llevar esta ecuación a su forma donde podamos apreciar el centro y el radio de la circunferencia. Lo primero que vamos a hacer aquí es dividir toda la expresión entre 4. ¿Por qué?
porque tenemos que eliminar el coeficiente 4 que está antes de x al cuadrado y el que está antes de y cuadrado. Así es que al dividir toda la expresión entre 4 nos queda de la siguiente forma. Esto entre 4, cada una entre 4. Y al hacer esto, en la parte de acá, ¿qué es lo que nos queda? 4 entre 4 es igual a 1, pero el coeficiente 1 no se escribe. Igual acá, si lo dividimos, nada más nos queda y al cuadrado menos, dividimos aquí 16 entre 4, esto es igual a 4x más, dividimos aquí, esto nos queda 2y más 19 cuartos y de aquí obviamente nos queda 0. Después de que hemos aplicado esa división hay que juntar todos los términos que tienen x y los que tienen y para después completar cuadrados. Entonces observemos que aquí hace falta completar el cuadrado para que podamos observar los valores del centro de la circunferencia. Entonces veamos qué es lo que nos queda. X al cuadrado menos 4x y aquí escribimos esto. Es el coeficiente de x entre 2 al cuadrado. Y esto lo vamos a sumar y lo vamos a restar. Pueden ver, aquí lo escribimos ya y también se hace para y. Es el coeficiente de y el que vamos a dividir 2 entre 2 al cuadrado. Y esto lo vamos a restar para no afectar a la igualdad. Más 19 cuartos igual a 0. Entonces pueden observar, ya le agregamos lo que hacía falta para que sea un cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? X al cuadrado menos 4x. Resolvemos acá, esto nos queda 4 entre 2 es igual a 2 y 2 al cuadrado es 4. Entonces de aquí queda el mismo número. Y para y, que es lo que nos va a quedar, veamos aquí, resolvamos. Esto es 2 entre 2 es igual a 1 y 1 por 1 es igual a 1 menos 1 porque es el mismo número más 19 cuartos igual a 0. Pueden observar, ya resolvimos, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a factorizar. Entonces, de esto, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a colocar x, como aquí tenemos negativo, le ponemos negativo, la raíz cuadrada es igual a 2, lo elevamos al cuadrado, más, veamos qué es lo que queda para y, este es positivo, entonces le ponemos más, colocamos el 1 porque es el mismo número que va a quedar, lo elevamos al cuadrado, y ¿qué va a pasar acá? Observemos cuáles son los que vamos a trasladar. Vean que tenemos menos 4, este lo vamos a trasladar, el menos 1 y el 19 cuartos. Entonces este menos 4 lo trasladamos aquí, nos queda positivo. El 1 que no tomamos en cuenta aquí, lo trasladamos, queda positivo y nos queda menos 19 cuartos. Pueden observar, hemos factorizado y hemos trasladado los números que no utilizamos a la parte derecha. Pueden ver, ahí está. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Resolvemos la operación aritmética y hay que hacer un pequeño cambio acá porque recuerden que tiene que quedar menos. Entonces, veamos aquí. El primer paréntesis nos queda exactamente igual, más. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Este más lo vamos a escribir como menos 1. Y en esta parte de aquí resolvemos la operación aritmética y nos queda un cuarto. Ahora, lo único que hace falta es que este un cuarto
lo vamos a reescribir de tal manera que podamos apreciar específicamente cuál es el valor del radio. De aquí 1/4 lo vamos a reescribir como 1 medio al cuadrado. ¿Por qué? Porque 1 medio por 1 medio nos da 1/4. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del centro? Las coordenadas del centro es el 2 positivo, coma, menos 1 en y. Y r, ¿cuánto vale? R es igual a 1 medio. Entonces, con estos datos vamos a elaborar la gráfica de la circunferencia. Primero, colocamos el centro, 2 en x menos 1 en y. Quedaría aquí 2 en x menos 1 en y. El centro nos queda ahí. Y luego tenemos como radio igual a 1 medio. ¿Qué significa esto? Que a partir de este punto, media unidad hacia arriba, media unidad hacia la derecha, media unidad hacia la izquierda y media unidad hacia abajo. Entonces los puntos donde va a pasar la circunferencia quedarían aproximadamente aquí. Entonces pueden observar, ahí quedan más o menos los puntos donde va a pasar la circunferencia. Entonces aquí nos queda la gráfica de la circunferencia que tiene centro 2, menos 1 y que tiene radio igual a 1 medio.